Bienvenidos a todos los oyentes. Hoy día les presentaremos nuestro podcast, La Cafetería de las Letras, el cual habla sobre 4 obras, 2 del autor Julio Cortázar, 1 de Edgar Allan Poe y el último de Juan Rulfo. Pero también nos acompañan 3 personas que nos van a comentar estos cuentos, los cuales son Las babas del diablo, La máscara de la muerte roja, La isla mediodía y El hombre. Ahora quienes nos comentarán sobre estas grandes historias será mi compañera Fernanda Alarcón en el cuento La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe, Benjamín Sumonte sobre La isla mediodía de Julio Cortázar, Ariel Mora en el cuento El hombre, de Juan Rulfo, y por último, ellos 3 en conjunto el cuento Las babas del diablo de Julio Cortázar. Así que comenzaremos con nuestra compañera y el cuento La máscara de la muerte roja. Cuéntanos, Fernanda, ¿quién es el autor de la obra? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el autor de esta obra fue Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, reconocido como un maestro universal del relato corto y uno de los primeros practicantes en su país de este. Fue un renovador de la novela gótica, recordado por sus cuentos de terror. Interesante, Fernanda. Ahora, ¿podrías hacer un breve resumen del cuento para contextualizar a nuestros queridos auditores? Por supuesto, esta historia comienza con una peste llamada la muerte roja, que provocó la pérdida de la mitad de la población. Próspero hace un refugio para amigos y conocidos con dinero y manda cerrar las puertas para que el virus no se propague. Luego de 2 meses, Próspero hace una fiesta, que fue muy buena al principio, pero además de todo, en la decoración había un reloj que desconcertaba a los invitados. Justo a medianoche llegó un desconocido con máscara roja. Este producía un terror tal que nadie se le acercaba, por lo que Próspero se le abalanzó cayendo muerto en el acto, y todos los invitados terminaron con el mismo destino. Vaya, eso sí que nos va a ayudar bastante a entender todo. Y ahora que nos damos cuenta de que sabes bastante de esta obra, ¿nos podrías decir cuál es el tipo de narrador de esta historia y cómo te diste cuenta de aquello? En el cuento predomina el narrador omnisciente, ya que se habla normalmente en tercera persona. Qué impresionante es ver que manejas bastante bien los elementos de esta obra, pero ahora queremos que nos cuentes algo más específico. ¿Nos podría contar sobre los protagonistas de esta obra y cómo son? El príncipe Próspero sería el personaje principal, porque sin él no se podría desarrollar las siguientes acciones que serían la fiesta. ¿Y quiénes son los antagonistas que interfieren en la vida de estos protagonistas? La muerte roja sería el antagonista, ya que se identifica como el conflicto principal de nuestro protagonista. ¿Y qué de los personajes secundarios? ¿En qué interfieren en la obra? Personajes secundarios son los invitados, y su rol es la conformación de la fiesta y explicar el sonido del reloj. Ahora dinos algo más llamativo. Lo que hace que nazca todo. ¿Cuál es el conflicto de la obra? ¿Y cuál es la manera en la que se resuelve aquel conflicto? El conflicto principal de la obra es enfrentar una peste, y la solución del protagonista, que no fue la mejor, fue dejar a toda su población afuera y solo dejar a las personas con dinero adentro de su castillo. ¿Qué sentimientos te provocaron esta obra? La obra no me gustó porque te deja la intriga con el sonar del reloj y no explica bien el nerviosismo que provocaba. ¿Con qué elementos de la obra crees que el autor logró su propósito? ¿Y por qué? Los elementos que aportó para que se lograra su propósito fueron el reloj, la decoración que desgastaba mentalmente a los personajes y psicológicamente el temor que se tenía a la muerte y a la peste y cómo ésta aparecía de improviso. Y para finalizar con este cuento, ¿te gustó esta obra? ¿Le cambiarías algo? Lo que me gustó es que el rey enfrentara la muerte de una manera tan siniestra y confiada, y lo que no me gustó sería la poca empatía que tuvo el príncipe hacia su pueblo, dejándolos afuera de su castillo y solo dejando a las personas con dinero dentro de este. A continuación, nuestros 3 invitados estarán a cargo del cuento La isla a mediodía. ¿Quién es el autor de la obra? El autor de la obra es Julio Cortázar. Nació en Bélgica un 26 de agosto de 1914 y falleció en Francia el 12 de febrero de 1984. Fue escritor, profesor y guionista. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de actores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges, otro gran autor. ¿Podrías hacer un breve resumen del cuento para contextualizar a nuestros queridos auditores? Marini, el personaje principal, trabaja como azafato en una aerolínea comercial
en una posición rutinaria. La vida de Marini transcurre sin problemas, preocupaciones ni sobresaltos, hasta cuando mira una isla del mar Egeo por la ventanilla y queda impresionado. ¿Cuál es el tipo de narrador de esta historia y cómo te diste cuenta de aquello? El cuento está narrado por un narrador omnisciente, ya que narra en tercera persona gramatical, sabe y conoce toda la información. A continuación responderá nuestro siguiente invitado, Ariel. ¿Cómo nos podrías contar sobre los protagonistas de esta obra y cómo son? Bueno, el protagonista de esta obra es Marini, y que el apellido se puede asociar con el mar, pero también con la muerte. ¿Y quiénes son los antagonistas que interfieren en la vida de los protagonistas? Se podría decir que el antagonista es el mismo Marini, ya que aburrido de la cotidianidad, busca la felicidad. Pero esta no se encuentra en ningún tipo de material físico, ni oír ni ver, al ser una emoción. ¿Y qué de los personajes secundarios? ¿En qué interfieren en la obra? El radiotelegrafista, Carla, el profesor Goldman, no son trascendentes a la historia, pero ayudan en la fluidez. ¿Cuál es el conflicto de la obra? ¿Y cuál es la manera en la que se resuelve aquel conflicto? Marini, infeliz con la cotidianidad, trabajador en una aerolínea, observa una isla con forma de tortuga la cual le llama la atención y decide viajar a la isla para encontrar la felicidad. Sin embargo, al llegar a la isla, mira hacia el cielo y observa un avión que cayó al mar e intenta ayudar al único sobreviviente, el cual termina muriendo. A continuación responderá nuestro siguiente invitado, Benjamín. ¿Qué sentimientos te provocaron esta obra? Bueno, la verdad, para serte sincero, al leer este texto encontré bastantes datos irrelevantes en la historia que te hacían hacían difícil entender la historia, y eso me daba confusión al leerlo. ¿Con qué elementos de la obra crees que el autor logró su propósito y por qué? El autor logra su propósito a través de representar en el texto un sueño que parece realidad. Y para finalizar con este cuento, ¿te gustó la obra? ¿Le cambiarías algo? La verdad, me gustó bastante esta obra, ya que el autor relaciona bastante bien el agua, la muerte y la vida. Lo que cambiaría de esta sería de que en el texto el autor debería haber dado datos más importantes en vez de dar tantos irrelevantes, ya que hace la confusión al lector. Ahora seguiremos con nuestro compañero Benjamín y el cuento Las babas del diablo de Julio Cortázar. Ahora, ¿podrías hacer un breve resumen del cuento para contextualizar a nuestros queridos auditores? Esta obra se trata de un fotógrafo llamado Michel, quien vive en una isla de París, quien en uno de sus recorridos se encuentra una pequeña plaza que en él decide sentarse. En ese instante, a lo lejos ve dos personas conversando, un muchacho y una mujer rubia con textura delgada, y a quienes Michel los analiza. Entonces también se da cuenta de que a lo lejos ve un auto, y en el auto se encuentra un señor con sombrero. Después de ese rato, después de analizar a la pareja y el señor del auto con sombrero, decide fotografiarlos, acción que la cual el muchacho se asustó. Entonces se aleja y deja a la mujer rubia sola. En eso, la mujer rubia se enoja con Michel y va a pedirle de manera muy agresiva por parte de la mujer rubia, ya que le pide que borre las imágenes porque no tiene derecho a tener las imágenes de ella. En ese instante, Michel se da cuenta que el hombre de sombrero se baja del auto. Él, asustado, se retira de la plaza y llega a su casa. Al llegar a su casa, comienza a analizar la fotografía, donde Michel deduce de que el muchacho sería engañado,
y que la mujer rubia y el señor del sombrero la querían estafar, y el señor del sombrero era el cómplice, y que gracias a su inoportuna fotografía logra salvar a aquel muchacho que estaba conversando con la mujer rubia. ¿Cuál es el tipo de narrador de esta historia y cómo te diste cuenta de aquello? El narrador que se encuentra aquí en esta historia se podría decir que es el protagonista, ya que él cuenta cómo vive su experiencia al salvar la vida del muchacho que quería ser estafado por la mujer rubia y el hombre del sombrero. ¿Nos podrías contar sobre los protagonistas de esta obra y cómo son? El protagonista de esta es Roberto Michel, de nacionalidad franco-chilena, quien es traductor y fotógrafo. ¿Y quiénes son los antagonistas que interfieren en la vida de estos protagonistas? Los antagonistas que podemos ver en esta obra puede ser la rubia y el hombre del sombrero. Pero más me llevo por la rubia, ya que ella era la que quería perjudicar al muchacho. ¿Y qué hay de los personajes secundarios? ¿En qué interfieren en la obra? Los personajes secundarios que podemos darnos cuenta en esta obra pueden ser el muchacho y el hombre del sombrero gris. El muchacho que era el que iba a ser perjudicado por la rubia, y el hombre del sombrero gris era el que cuidaba que la conversación del muchacho y la rubia no fuera intervenida por ninguna persona. ¿Cuál es el conflicto de la obra y cuál es la manera en la que se resuelve aquel conflicto? El conflicto está entre hacer su trabajo, que era realizar una traducción del texto. Pero Michel se dejó llevar por la fotografía y sus análisis. ¿Qué sentimientos te provocaron esta obra? En un suspenso, tratando de dilucidar cuál era el rol que tenía la mujer y el muchacho sentado en la plaza. ¿Con qué elementos de la obra crees que el autor logró su propósito y por qué? Los elementos que utiliza el autor en este texto es el raconto. Y para finalizar con este cuento, ¿te gustó esta obra? ¿Le cambiarías algo? Lo que me gusta de este texto es la manera en que utiliza el narrador para describir los lugares y momentos. Y lo que cambiaría de esta sería de que me hubiese gustado que Michel hubiese logrado desenmascarar antes a la mujer y al hombre del sombrero gris. Para finalizar con este podcast, nuestro invitado Ariel analizará el cuento El hombre. Así que cuéntanos, Ariel, ¿quién es el autor de la obra? Bueno, el autor de la obra es Juan Rulfo, que es un escritor mexicano que gracias al cuento El llano en llamas en 1953 y gracias a la novela Pedro Páramo de 1955 logra ser reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Nació en 1918 Apulco, Jalisco, y murió en 1986 en la Ciudad de México. Sus géneros más representativos son la realidad y fantasía, con cuya acción se desarrolla en escenarios rurales. Interesante, Ariel. Ahora, ¿podrías hacer un breve resumen del cuento para contextualizar a nuestros auditores? Muy bien. Este cuento trata sobre una persecución de dos hombres quienes cometieron asesinatos por venganza. El asesino del hermano de José Alcancía es Urquidi, y José por venganza mata a la esposa y al hijo de Urquidi. Y por esta razón se forma la persecución de estos por varios días, donde al final el que logra atrapar y matar al otro es Urquidi. La historia se divide en dos. ¿Cuál es el tipo de narrador de esta historia y cómo te diste cuenta de aquello? En la primera parte del cuento se presenta un narrador omnisciente en tercera persona, y en la segunda parte se presenta un narrador protagonista. En la parte 1 es omnisciente porque en el cuento se presentan partes las cuales sabe lo que sienten los personajes, y en la segunda es protagonista porque habla en primera persona refiriéndose a que él está viviendo lo que cuenta. ¿Nos podrías contar sobre los protagonistas de esta obra y cómo son? Bueno, los personajes principales que se presentan en la primera parte es José Alcancía, que es de pies planos y que le faltaba un dedo gordo en el pie izquierdo. Busca vengar la muerte de su hermano, que fue asesinado por Urquidi.
A su hermano le desfiguraron el rostro a punta de patadas y pisoteadas. Fue golpeado con el lodo y él vio quién mató a su hermano, pero solo lloraba y temblaba, para luego buscar venganza. También tenemos a Urquidi, que de ser perseguido se convierte en el perseguidor, tras la muerte de su esposa e hijo por José Alcancía. Persigue a este hasta encontrarlo en un río y allí es donde lo mata. Y después, en la segunda parte, los personajes principales son el borreguero, que narra cómo vio llegar al que huía y describe su apariencia de José Alcancía. Y después tenemos al licenciado, que entrevista al borreguero sobre el difunto encontrado y quiere enviarlo a la cárcel por ser supuesto encubridor del criminal. ¿Y quiénes son los antagonistas que interfieren en la vida de estos protagonistas? Se podría decir que Urquidi es el antagonista, ya que él fue el que asesinó al principio al hermano de José Alcancía. ¿Y qué hay de los personajes secundarios? ¿En qué interfieren en la obra? Los personajes secundarios son el hermano de José y la familia de Urquidi. Y por como dije anteriormente en la reseña, en el resumen, son los afectados por los conflictos de nuestro protagonista y nuestro antagonista. ¿Cuál es el conflicto de la obra y cuál es la manera en la que se resuelve aquel conflicto? Como conflicto principal tenemos el asesinato del hermano de José por parte de Urquidi, lo cual esto desencadena más conflictos por venganza. Y la manera en la que se resuelve, entre comillas, este conflicto es gracias al asesinato de José Alcancía por parte de Urquidi. ¿Qué sentimientos te provocaron esta obra? El hecho de que José mata al hijo y a la esposa de Urquidi por venganza me da una junta de rabia y pena, ya que es injusto que ellos tengan que pagar las consecuencias de los actos de Urquidi. En esa parte de la historia es donde más sentimientos me genera, la verdad. ¿Con qué elementos de la obra crees que el autor logró su propósito y por qué? A través de la misma historia y de cómo se relata, además de algunos elementos narrativos que complementan bien, como por ejemplo que es un montaje en la medida en la cual están narrados los hechos, pues hay 4 narradores y si bien la disposición temporal de la historia es en ad hoc, y en los relatos existe una ruptura de la coherencia cronológica, una inversión no estructurada de los tiempos y turnos de narración. Y para finalizar con este cuento y el podcast, ¿te gustó esta obra? ¿Le cambiarías algo? La historia en general me gustó, pero lo que más me llamó la atención es que está dividida en 2 partes y bastante trágica, la verdad. Y respecto a qué cambiaría, no lo tengo claro, pero si tuviese que hacerlo, estando de acuerdo a otras opiniones, sería agregar más personajes, ya que no hay variedad de personajes y todo lo que transcurre en la historia sucede exclusivamente a los mismos personajes. Con este último análisis de nuestro invitado Ariel, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima.